Hola, ahora vamos a desarrollar la parte de la teoría de funciones. Vamos a hablar directamente de lo que son las funciones reales, ¿de acuerdo? Vamos a explorar la definición de una función, vamos a ver ejemplos. También aprenderemos qué cosa es un dominio, un rango de una función. De igual manera, aprenderemos qué cosas son las funciones reales de variable real. Bien, empecemos. Lo importante, la parte principal, viene a ser la definición de una función. Veamos. La relación, vamos a darle lectura, por favor. La relación f de A en B es una función si y solo si a cada elemento X que pertenece al conjunto A le corresponde un único elemento Y que pertenece al conjunto B, tal que el par ordenado X, Y pertenece a la función. Entonces, de esta definición, ¿qué entendemos? Entendemos que lo que hace una función es relacionar. ¿Qué cosa relaciona? Elementos de un conjunto A con elementos de otro conjunto B. ¿Listo? Y la notación es tal como sigue, ¿no? F se pone porque es obviamente de función. A en B se puede representar de esta forma o también A flechita FB. En ambos casos implica función de A en B. Donde el primer conjunto, el conjunto A, se le llama también como conjunto de partida y al B se le llama el conjunto de llegada. También admite otros nombres, otras denominaciones que ya le vamos a mostrar. Ejemplos, vamos a ver ahora cómo sería la relación, ¿ya? Y vamos a aprender también a reconocer si es que es o no es una función. Veamos, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué dice? Se tienen los siguientes conjuntos que forman una relación o una función de pares ordenados. Recuérdate, la función lo que hace es relacionar elementos de un conjunto A con elementos de un conjunto B, de tal forma que esa relación tiene que ser única. Veamos. Por ejemplo, el elemento 1 del conjunto A está relacionado con un solo elemento 2. El 3 está también relacionado con solamente 2. El 5 está relacionado solamente con 4. En ese caso diremos que F1, ¿qué cosa es? Es una función. ¿Vale? En el ejemplo 2, vea que este elemento 3 tiene doble correspondencia, mira. El 3 está relacionado con el 2, pero al mismo tiempo está relacionado con el 4. Eso, jóvenes, contradice la definición de una función. Por eso se concluye que este ejemplo F2 no es una función. ¿Por qué? Porque la relación, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser única, ¿de acuerdo? Por eso es que en este caso se concluye que F2 no es una función. Veamos ahora el caso del dominio y rango de una función. Veamos aquí. ¿Qué dice? El dominio de una función es el conjunto formado por todas las primeras componentes de cada par ordenado que pertenecen a la función. Y el rango de una función, claro, siempre y cuando la función esté definida como un conjunto de pares ordenados, ¿no? Es el conjunto formado por las segundas componentes, ahí está, segundas componentes de cada par ordenado que pertenece a la función. Esta definición de dominio y rango vale si es que tenemos una función que está definido como un conjunto de pares ordenados, el cual es un caso muy típico, ¿vale? Ejemplo, mira.
Tenemos aquí una función que está definido con 1, 2, 3, 4 pares ordenados. Entonces, si me pide el dominio, ¿qué debo hacer? Simplemente debo de fijarme en las primeras componentes, ¿no? El 1, el 5, el 7 y el 9. Entonces, ahí está, ¿no? La primera componente, el 1, el 5, el 7 y el 9. Esos elementos se ponen en un conjunto y se le llama dominio, ¿ves? Así de simple. Y el rango serían el conjunto formado por las segundas componentes. ¿Cuáles son? El 3, el 3, el 3, el 4. Ya sabemos que cuando se repite solamente se pone una sola vez. Entonces, la respuesta sería 3,4. ¿Listo? Así te queda lo que es el dominio y rango de una función definida como un conjunto de pares ordenados. Ahora vamos a un concepto un poco más amplio, un poco más abstracto, que se llama función real de variable real. ¿Listo? En primer lugar, aprenderemos cuando hablamos de función real de variable real. Es aquella función cuyo dominio y rango son subconjunto de los números reales. ¿Te das cuenta? En el ejemplo inicial, ¿te das cuenta? Hay un conjunto A, hay un conjunto B. Cuando hablamos de funciones reales de variable real, este conjunto A se convierte en un intervalo en un subconjunto de números reales. De igual manera para el B. Entonces la notación f dos puntos a en b es una función real de variable real si y solo si el a está incluido en el conjunto de números reales y el b también está incluido en el conjunto de los números reales, ¿no? Y aquí tenemos dos notaciones, ¿no? F, ahí lo pueden ver, F, los elementos son los x, y que pertenecen a los reales. Esta parte se llama regla de definición y el x pertenece. Entonces, fíjate cómo el x pertenece a un intervalo. Si pertenece a un intervalo, ¿qué viene a ser? Un subconjunto de los números reales, ¿no? Es una función real de variable real. ¿Mm? Lo mismo aquí, ¿no? Entonces, aquí está el g, ¿te das cuenta? Listo. Entonces, tenemos ahí dos ejemplos de la notación de función real de variable real. Ahora, un concepto muy importante es lo que se conoce como regla de correspondencia. Veamos, ¿qué dice? A ver. Es la relación que existe entre la primera y la segunda componente de cada par ordenado de una función, ¿ya? ¿Cómo es eso de regla de correspondencia, chicos? Aquí está. Es cuando el f de x es igual a ¿cuánto? A un y. Tal que este par ordenado x, y le pertenece ¿a quién? A la función. Entonces, esta es la regla de definición para este tipo de funciones, ¿ya? La notación, veamos, ejemplos, ¿no? Si sale que f de x es igual a 3x más 1, entonces ese f de x es la regla de correspondencia de f, ¿no? Si g de x es lo mismo que x cuadrado más 1, eso representa la regla de correspondencia de la función g. ¿Listo? Como un resumen especial, en muchos problemas, en muchos ejercicios, el problema va a presentarte f de x. Si a ti te presentan f de x y si te conviene, lo puedes reemplazar por y. Y si es que te dan y si es conveniente, lo puedes reemplazar por f de x. Fundamental. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a lo que es el cálculo del dominio y rango de una función real de variable real. Es muy distinto cuando las funciones relacionaban un conjunto A y un conjunto B, el cálculo ciertamente era mucho más rápido, más fácil, porque era directo, los elementos se podían contabilizar. Pero cuando hablamos de función real, de variable real, en este caso los elementos son infinitos, por eso la respuesta se da con intervalos. Veamos.
sea f una función de a en b, dice, ¿no? Real de variable real, ¿correcto? Entonces, el a y el b son subconjuntos de los números reales. Veamos. Dominio de la función f, ¿listo? Para calcular el dominio de la función f, que dice, es el conjunto formado por todos los valores reales de x que pertenece al conjunto A, que garantiza la existencia de la regla de correspondencia. Es decir, que la función existe. ¿Listo? Veamos. El dominio de la función f es igual a todos los x que pertenecen al conjunto A, tal que x, y pertenece a la función. Entonces, como resumen, cuando te digan, calcula el dominio de una función, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo que encuentres todos los valores reales, ¿de quién? Del x. Muy bien. Otra vez, cuando te dicen, calcula el dominio de la función, ¿qué te están pidiendo? Los valores reales del x. Excelente, ¿ya? Ahora vamos por acá. El rango, ¿qué es el rango? Es el conjunto, vamos a la lectura, es el conjunto formado por todos los valores reales de Y que pertenecen al conjunto B. Conjunto de imágenes, ¿no? Y se calcula a partir del dominio clave. El rango se puede calcular a partir del dominio. Veamos cómo sería en este caso. El rango de la función es igual a todos los valores y que pertenecen al conjunto B, tal que x, y, ahí está, pertenecen a la función. Entonces ya tenemos una idea más general, más clara de lo que viene a ser qué cosa, el rango y dominio de una función. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos para que vea su aplicación. ¿Ya? Veamos. Sea, dice, mira. Sea f una función real de variable real tal que f de x igual a 1 menos x, valor raíz, más 3, ¿no? Raíz de 1 menos x más 3. Esta es la regla de correspondencia, ¿no? Que pide determine su dominio. ¿Ya? A ver, recordamos. ¿Qué significaba calcular el dominio de una función? ¿Te acuerdas? ¿Qué significaba calcular el dominio de una función? Muy bien, hallar los valores reales del x. ¿Ya? Entonces, para que esté garantizada esta expresión, es decir, para que exista en el conjunto de los números reales, debe cumplirse ¿qué? Esta expresión, muchachos, ¿ya? Aquí, esta expresión. Mucho. Esta parte, el 1 menos x, lo que está dentro de la radical, el 1 menos x. Esa expresión 1 menos x, ¿cómo tiene que ser? Mayor, igual que 0. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual que 0? Porque la raíz cuadrada de un negativo no existe en el conjunto de números reales. Por eso es que tenemos que garantizar que exista la raíz y la mejor forma es poniendo el radicando mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, si es cierto que 1 menos x es mayor o igual que 0, se deduce que el x, ¿cómo va a ser? Menor o igual que 1. Ahora, si el x es menor o igual que 1, quiere decir que el dominio pertenece desde el menos infinito hasta 1 cerrado. Entonces, de esta forma tan simple, tan sencilla, ya tenemos ¿qué cosa? El dominio. Una vez más, ¿qué significaba calcular el dominio? Otra vez, ¿qué significa calcular el dominio? Calcular los valores reales del x. Bien. De igual manera, vamos a hacer el cálculo del rango, ¿no? Aquí hemos hecho el cálculo del dominio. Ya, vamos a ver con lo que es el rango. ¿Cómo sería en este caso?
Debemos determinar los valores del y, efectivamente. Calcular el rango significaba calcular los valores reales del y a partir de su dominio. ¿Listo? Muy bien. Pueden darse cuenta que x menor o igual que 1, ese era el dominio. Entonces, a partir del dominio vamos a construir, ¿qué cosa? El rango, ¿ya? Recuerda esa palabra clave, a construir. Se debe construir a partir del dominio. En primer lugar, vamos a multiplicar por -1. Si es que multiplicamos por -1, ¿qué va a pasar? Entonces va a ser así, menos x, y acá se invierte. Cuando multiplicas por negativo, la desigualdad, recuérdate, se invierte. Entonces sería así. Ahora le vamos a sumar 1. Si le sumamos 1, tendrías esto, mira, 1 menos x mayor o igual que 0. Porque -1 más 1, ¿cuánto es 0? Ahora le vamos a extraer la raíz cuadrada. Entonces, si tú le extraes la raíz cuadrada, te va a quedar así. ¿Cómo queda? 1 menos x y raíz cuadrada de 0 va a ser 0. Finalmente lo que vamos a hacer es sumarle 3, es decir, copiamos toda esta expresión. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Copiamos. ¿Y qué vamos a hacerle? Le vamos a sumar 3. Pero si en este lado sumamos 3, también en este segundo miembro debemos sumar 3. ¿Qué se da cuenta? Se da cuenta que esta expresión, raíz de 1 menos x más 3, ¿qué cosa es? Es el f de x. Y tener el f de x, recuérdate que es lo mismo que tener y, por regla de correspondencia. O sea, te está diciendo aquí que y es mayor o igual que 3. A ver, ¿cómo resumen? A partir de aquí. Como resumen, hemos descubierto que y sale mayor o igual que 3. Si y es mayor o igual que 3, ¿qué implica? Implica que ya tenemos lo que es el rango. ¿Por qué? Porque los valores del y eran el rango, ¿ya? Como es mayor o igual que 3, entonces será cerrado en 3 hasta el infinito positivo. Y de esta forma terminamos la parte teórica de funciones reales.